Bienvenidos otra vez a otro episodio de la Casa Grande Podcast. Si estás sintonizando al nuestro capítulo, igual te aprecio por prestarme el tiempo. Y de veras nos ayudaría si nos das un like, un comentario. ¿Qué piensas del podcast? ¿Qué tipo de contenido estás buscando? Y hoy pues quiero presentar un amigo ya de nos hemos conocido por un buen tiempo ahora. Él es escritor, tiene su propio podcast. Ha administrado varios negocios, ha sido dueño, al igual como ha administrado varios negocios, entonces sé que tiene mucho conocimiento, tiene la reputación que ha ayudado también a varios empresarios, al igual como yo, es como yo lo conocí. Entonces, más que nada, lo quisiera presentar. Luis Felipe Moreno, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos haciéndonos más cercanos. Llámame capitán. El capitán. Es mi apodo, el sí. Capitán Gato. Con mucho gusto, soy su servidor. Qué gusto estar aquí contigo, sobre todo hacer este primer podcast. Sí, es como dices, tenemos un rato conociéndonos. Primero en materia de negocios y ahora ya como amigos. Un honor. Muchas gracias. No, sí, a ti, gracias por prestarme tu tiempo, porque sé que has ayudado a varios empresarios. Yo digo como a mí, lo voy a tomar en mi experiencia, no nomás en el lado financiero, pero también en la mentalidad, Lado humano. de lo cual pienso que es hasta más importante al ser empresario. ¿Tú qué piensas de eso? Porque al igual como eres escritor, quisiera hablar de tu libro, pero pienso que eso va en mano, ¿no? Como la mentalidad del empresario, al igual como el libro que acabas de escribir. Bueno, yo entiendo al empresario como aquel ser humano que nunca deja de jugar. Ok. Incluso comento en el libro que los seres humanos, yo tengo ya 70 años de edad, se dicen pronto, pero ya pesan. El ser humano envejece no para dejar de jugar, sino que envejece porque dejó de jugar. El empresario es un infante, un niño eterno que juega todo el tiempo en un salón de clases llamado libre mercado, libre, cubierto por un sueño. Por eso es que nunca realmente envejece uno como entendemos la palabra envejecer. Uh-huh. Si tú observas, y lo hemos comentado, y está en el libro, los seres humanos más inteligentes y la definición propia de inteligencia emocional, no de IQ. El IQ es una medición para tratar de analizar la capacidad intelectual de un ser humano. Para eso hay tests y hay pruebas y todo, y los psicólogos y psiquiatras los han desarrollado y conocen mucho más que yo. Sí. Pero te dicen que la persona brutalmente inteligente es el que tiene una enorme inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional se define en palabras lisas y llanas en tu capacidad de cambiar de opinión, tu capacidad de tener la mente abierta a un conocimiento nuevo. No que necesariamente lo tengas que adoptar, pero lo tienes que analizar y si te sirve te lo quedas. El ser humano que tiene la capacidad, la inteligencia emocional más grande es el niño. Una pregunta, ¿eso es igual que la actitud que tú le presentas a la vida? Es que esa mente abierta va a venir con una actitud distinta. Dejas de ser arrogante, dejas de ser dogmático, dejas de ser prepotente. ¿Qué quiere decir con esto? Bajas de tu pedestal para ser alguien que quiere aprender. Y para aprender se necesitan dos cosas, si me preguntas a mí. Tener interés, tener dos oídos y saber escuchar. Si tú observas los niños por naturaleza, y está demostrado hasta los 5 o 6 años de edad, primero aprenden a hablar, es bien difícil. Segundo, no solo aprenden a hablar, hay casos, y a mí me ha tocado verlo, de niños de 6 o 7 años que hablan 5 idiomas. No los escriben ni los leen con tanta facilidad porque no los aprendieron en la escuela. Uh-huh. Yo me acuerdo hace como
1980 y tantos. Hice un crucero y me acuerdo que hicimos parada en una isla, la isla de la Martinica, en el Caribe. Era una colonia francesa. Ok. Ahora es una república independiente. Y yo la noche anterior, allá en el crucero navegaba por toda la noche y luego en la mañana amanecías en algún puerto durante 7 días. Te estacionabas, ¿no? Ahí se estacionaba, ahí atracaba el transatlántico. Ok. Y yo me acuerdo que la noche anterior me había puesto una buena borrachera, porque pues, el alcohol es gratis y lo que tú quieras. Y aparte, no sé, tenía 30 años de edad, no sé. Y me bajé del crucero con deseos de tomar una cerveza o algo, porque estaba aquí. Como a las 7 de la mañana bajé, empecé a caminar, hacía un calor del demonio. Y escuché música en un bar. Y dije, aquí me voy a meter a tomar una soda. Y cuando entré, todas las mesas tenían las sillas puestas encima porque estaban limpiando el bar. Estaba todavía cerrado. Sí, era temprano, ¿no? Era temprano, haber sido las 8 de la mañana. No me acuerdo, la verdad. Yo recuerdo que traía una cruda, como si una resaca de Dios Padre. Sí. Sé cómo dice. Estaba pagando todos mis pecados, además con ese calor. Y me acuerdo, para no desviarnos, que entrando ahí, había una jovencita, una niña de, yo digo que tenía máximo 9 años de edad, una morenita. Estaba limpiando el lugar. Uh-huh. Y le digo que si había servicio, le digo en inglés. Y me dice, sí. Me bajó una silla y me dijo, ¿quieres tomar? Le dije, tráeme una cerveza. Me dice, ¿te puedo traer una cerveza o una Coca-Cola? No, tráeme una Coca. Me trae la Coca. Me ponen la Coca con hielo, empiezo a tomarme mi Coca y de repente empecé a escuchar, tenía la radio puesta. Ok. Y yo escuchaba que cantaban y que hablaban como con una entremezcla de español y francés. Y se me ocurre preguntarle a la niña, ¿en qué idioma están hablando? Me dicen papiamento. Papiamento. Papiamento no es un idioma, es un dialecto, si quieres llamarlo idioma. Ok, pero ¿cuál era el lenguaje dominante en ese tiempo? Ahí hablan francés. Francés, ok. Ok. Pero esta niña hablaba francés, hablaba inglés, entendía español y hablaba papiamento. De 8 o 9 años de edad. Porque tenía la necesidad de aprender todo eso porque trabajaba en el negocio de su papá. Y empezamos a hablar en español y me contestaba en español perfectamente. No hablamos en francés porque yo no hablo francés. Claro. Pero hablé en inglés, hablé en español y me entendió perfectamente. Tenía máximo 9 años de edad. Y tú ahí es cuando... Cuando me di cuenta que las limitantes... Tú vas a aprender un idioma en la medida en que lo practiques. La práctica es el maestro. La repetición es lo que nos va a hacer dominar algo. La gente que tiene ciertos talentos, ciertas cualidades, lo puede lograr antes que tú. Pero eso no significa que tú no lo puedas lograr. El problema hoy, y está en el libro, atacamos un poco el libro más adelante, está en la misma portada, que dice que para ser empresario y para tener éxito no necesitas ser extraordinario. Te vas a dar cuenta de lo extraordinario que eres una vez que empieces. Ok. Solo aquel que logra ver lo invisible alcanza lo imposible. Esa es una frase de Einstein. Todos hacemos lo mismo todos los días de algún modo. Eso es lo ordinario. Cuando tú te propones algo y empiezas a hacer algo distinto, te conviertes automáticamente ¿en qué? En algo extraordinario. Ok, porque lo ordinario hoy fuera, haces tu trabajo, llegas de tu casa, te sientas y la repetición sigue eso por 30 años. 50 si tú quieres. Incluso si tú lo analizas en el libro, hay un capítulo que refiere a que yo te puedo predecir el futuro. Y empiezo diciendo que yo no leo la palma de la mano. No tengo una esfera de cristal y tampoco lanzo las cartas. ¿Pero en qué base entonces leyeras a alguien? Tú puedes adivinar cuál es tu futuro y es muy simple. Fíjate en la gente de la que te rodeas todos los días. Ese es tu futuro. Si tú estás todo el tiempo con gente que no tiene ambiciones, que no tiene sueños, que no solo eso, sino que te achata la ambición, ese es tu futuro dentro de 30 años. Si te empiezas a rodear
de gente con ambiciones, con sueños, con empresarios, lo vas a lograr porque esa misma gente te va a impulsar a lograr algo. Lo comentábamos fuera de cámaras. Ujú. Cuando tú eres un empleado, que no tiene nada de malo ser empleado, ¿ok? Empleado es importante porque tienes responsabilidades. Exacto. Tienes que llevar pan a tu casa, tienes que llevar comida, tienes que pagar los biles, tienes que hacer lo que tienes que hacer. O sea, eso es un aspecto totalmente fuera de cualquier discusión. Pero muchas veces nos envolvemos en ese cheque o ese salario que es importante, muy importante, y nos olvidamos de empezar a desarrollar un sueño. Y siempre estamos esperando algo o alguien para cambiarlo. Pero te quiero hacer una pregunta en base a lo que estás diciendo. ¿No, tú crees que todos tengan la capacidad como llegar a ser empresario a un nivel alto o hay niveles de empresarios a lo que podamos llegar? A ver, ahí está en el mismo libro. Hablando de todos nosotros que estamos en este lado de la frontera y contestando tu pregunta desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Cuando uno llega aquí y deja uno atrás comida, cultura, familia, y arriesga uno todo por venir aquí, ¿no vienes como empresario? El simple hecho de crearte una oportunidad y aprovecharla, eso te hace empresario. Las circunstancias cuando llegamos aquí, lo primero que tenemos que buscar, y lógicamente, es un trabajo. Pero entonces, en el momento en que aparece el trabajo, el que llamamos jale, ya nos absorbe, ya nos salimos de ahí. ¿Qué sucede? Que muchas veces, en ese mismo ambiente donde estamos rodeados de gente como nosotros, que no son ni mejores ni peores que tú, pero que no están haciendo nada extraordinario, porque siguen haciendo lo mismo, ese es tu futuro. Si hoy te dan un trabajo en una fábrica, un ensamblador, y te dicen, te vamos a pagar $15 la hora, y venimos de México, de Centroamérica, donde tú quieras, donde el salario mínimo son $20 al día, y llegas aquí y te dicen, hoy está pagando $15 la hora. Cuando estás allá, tú dices, es muchísimo dinero. Hasta que cuando llegas aquí ves tu cheque y ves que no te alcanza más que para pagar lo necesario y no puedes ahorrar un centavo. Okay. Entonces ahí es el momento donde uno tiene que hacer algo extraordinario y buscar el tiempo para así ser empleado de tiempo completo, pero ser empresario part-time, empezar a desarrollar algún negocio. Y hoy, afortunadamente, a través de Internet, se puede desarrollar un negocio. De a poquito. Pero empiezas por decirte en un porcentaje de tiempo. Un día tiene 24 horas, ¿ok? Uh-huh. Vamos a decir que necesitas para dormir, descansar y relajarte 12. Ok. ¿All right? Uh-huh. Todavía tienes 12 horas. Sí. Esas 12 horas vamos a pensar que utilizas una hora para movilizarte de tu domicilio a tu trabajo y otra hora de regreso. Ahí te están sobrando 2 horas. Ahora, es muy difícil que tú le trates de inyectar a una jornada diaria de 8 horas, 1 hora más. Pero sí puedes reservar un domingo en la mañana o un sábado por la mañana para empezar a analizar el negocio o la idea que tú tienes. El problema o la circunstancia es que hay que entender la regla del 97.3, que está explicada en el libro. Uh-huh. Y es tan simple como sigue. El 97% de la humanidad le trabaja al 3%. Ese 3% es el empresario. Pero ¿cómo llegas a ese nivel de ser el 3%? Cuando te lo propones. Yo no estoy diciendo con esto, ni siquiera implico que para triunfar necesitas tus posibilidades de triunfar son del 3%. No. Ok. Tus posibilidades para triunfar son las mismas que tú te entregues. Hay un principio, existe una frase que a mí me llama mucho la atención, que es de Séneca, el filósofo y politólogo romano. Decía, pueden porque creen que pueden, no porque saben que pueden. If you just believe, si estás pensando y crees fehacientemente que puedes, empiezas.
Cuando no crees que puedes, nunca empiezas. Eso va junto con la ley de vibraciones que tú hablabas. Porque crees que vas a poder, empiezas a traer las ideas, ¿no? Exacto. Mira, los seres humanos, primero lo platicábamos fuera del aire, no existen dos seres humanos iguales. Cero, imposible. Tu DNA, tus huellas dactilares, el iris de tus ojos, el timbre de tu voz, el aroma que desprendes, son únicos. No existen dos que tengan el mismo DNA, las mismas... No hay dos. ¿Ok? El simple hecho de que no haya alguien igual que tú te hace absolutamente extraordinario. Si tú fueras como los demás, serías ¿qué? Ordinario. O si hubieran más como tú exactamente igual, serías ordinario. Pero cuando no hay otro igual que tú por ese simple hecho eres extraordinario. Esa es tu naturaleza. Ahora, tú tienes esa naturaleza extraordinaria, pero hay un sexto sentido, que es el sentido que llamamos, un sexto sentido. Tiene un sexto sentido. I have this sixth sense, este feeling, es la vibración. Todos los seres orgánicos, los que tienen vida, están vibrando a cierto nivel y no existen dos vibraciones exactamente iguales. Lo comentábamos hace rato. Los animales, los perros, los gatos, no sé si otros, perciben las vibraciones de un ser humano que es de baja vibración. Gente con malos instintos. Y tú me comentabas de tu perro. Alex, creo que dices que se llama. Ahora sí. Nunca ha mordido a nada hasta que un día mordió a alguien. De la nada. El perro sintió la vibración. Los mismos niños. Fíjate que un detalle interesante que yo lo aprendí de alguien alguna vez. ¿Por qué los niños, los seres humanos, no nos acordamos de nuestras experiencias entre el día 1 de vida y hasta los 3 o 4 años de edad? Es muy interesante porque le he tratado de poner mente, hasta he tratado de... Tú sabes que tal vez nosotros tengamos esa capacidad, pero no lo he podido descifrar por qué. Yo te voy a decir lo que aprendí de alguien sin quererte decir que esta es la respuesta. Okay. Porque aquí quiero aclararte a ti algo y se los aclaro a todos. Lo que yo les puedo decir, dúdenlo. Duden de todo lo que yo diga. Porque finalmente lo que yo te digo no es más que producto de mi experiencia personal. Es lo que a mí me tocó ver y lo que me tocó vivir. Ahora, no quiere decir que yo tenga la razón y que lo que diga siempre sea lo correcto. Estoy hablando de mi experiencia personal. Volviendo al niño. A mí ese interrogante la tuve por mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos acordamos entre el día 1 y el día 3, o de 3 años de edad, 4 años de edad? Es normalmente después del 4º año cuando empezamos a recordar experiencias. Y alguien me dijo una vez algo que dije, esta es la respuesta. Acuérdate que decía Jesús de Nazaret, yo soy católico. Okay. Yo no le trato de imprimir mis ideas a nadie. El que no quiera creer eso, que no lo crea. Pero hay una parte en el Nuevo Testamento que decía, dejad que los niños se acerquen a mí. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde sus mismos apóstoles impiden que unos niños se acerquen a jugar con él. Y la frase de él es, dejad que los niños se acerquen a mí. Está en la Biblia. Ok. Un niño, al no haber dos seres humanos exactamente iguales, no son creados en una fábrica. Son creados por algo o por alguien que los hace distintos uno del otro. Están hechos a mano. Por ponerlo en palabras cortas y llanas, ¿ok? Sí, vuelvo a lo mismo, esa es mi teoría, ¿right? Yeah. Si tú no estás de acuerdo, perfectamente, no hay ningún problema. Los seres humanos estamos hechos a mano, no hay dos únicos. Cuando alguien nace, cuando es concebido dentro del vientre de una madre, vienen de estar con Dios. Y hasta el 4º año siguen siendo protegidos absolutamente por Dios.
Su única conexión es con Dios. Por eso a veces los niños te dicen que están jugando con alguien que tú no ves. Crean amigos. Oye, ¿con quién estás jugando? Con Pedro. Pues, ¿dónde está Pedro? Ellos ven cosas, sienten cosas que nosotros no vemos. Su mente está abierta. Por eso pueden dominar idiomas. Ahora, eso es un arma de dos filos. Eso es sumamente delicado. No voy a decir peligroso, delicado. Porque si no le entregas a tu hijo o al niño el mensaje, el software correcto, lo echas a perder. Los traumas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que un niño de 5, 4 años, 6 años de edad derrama un vaso de agua en la mesa? Y muchas veces reaccionamos, pero eres tonto, ¿qué te pasa? ¿Qué torpe eres? El niño, al ver en ti y entender en ti la voz de la autoridad, va a creer absolutamente lo que le estás diciendo. Lo estás formando. Porque a esa edad psicológicamente nosotros depende absolutamente de ti. Somos la más alta autoridad que ellos ven. Exacto. ¿Por qué voy a esto? Porque ese niño, si tú le entregas el software, la comunicación correcta, va a ver el mundo desde otro punto de vista. Y no quiero decir con esto que si el niño comete un error al tirar un vaso de agua o al hacerte un coraje o lo que tú quieras, lo perdones y esto no pasa nada. No, sí pasó algo. Pero aquí quizá la respuesta, la contestación a la conducta, vamos a ser equivocada del niño, es decirle, oye, tú no eres tonto, tú eres bien inteligente. ¿Por qué actúas de repente sin considerar lo inteligente que eres? O sea, ¿cómo lo estás tú alimentando con un software positivo? Yo soy inteligente. Y después le dices, pues aplica la inteligencia. Es lo mismo con el empresario. Si tú te empiezas a acercar, hablando de un niño, por ejemplo, y esto es fundamental y lo digo a las gentes que tienen hijos y que son mamás o que son papás. Cuando tú castigas, insultas, sobajas, subestimas a un niño, el niño no te deja de amar. ¿Sabes qué pasa? Se deja de amar a sí mismo. Se deja de amar a sí mismo. A ti se sigue amando igual. Pero entonces es porque emocionalmente nosotros como papás no hemos madurado, o qué exactamente. Somos el producto de una educación que nos entregaron, que nos dieron. Yo, por ejemplo, cuando era niña, a mí me cosían a palos. Cuando yo iba a la primaria me pegaban los maestros. Era normal. Y más te vale. Yo estuve en escuelas católicas. No llegar a tu casa y decirle a tu mamá que te pegó el cura porque te volvían a dar. Algo has de haber hecho. Sí. Eso fue lo que provocó durante muchos años el abuso de infantes. Antes. Lo sigue habiendo hoy, pero ya no es tanto, porque ya hoy se piensa de una manera distinta. Pero entonces, si no ha cambiado el abuso, ¿por qué ahorita existen más traumas? Porque le ponemos más atención ahora a los... Lo que pasa es que le hemos abierto espacio a los llamados intelectuales, a los que saben mejor que nosotros, según ellos. A los que nos dicen que todo lo que sabemos no sirve, que hoy no hay dos géneros, que tú escoges tu sexo, que tú escoges... Yo les puedo hacer una pregunta. ¿Por qué no lo hacen los animales? ¿Por qué hay burros y burras, hay gatos y gatas, hay perros y perras? O sea, la misma ciencia y la naturaleza te está bombardeando con verdades, pero cuando no las quieres ver, cuando no quieres ver la realidad, cualquier persona que se la ha pasado toda su vida leyendo libros y que tú consideras que sabe más que tú. Pero eso no es solo en base en esa sección, es eso igual en todos lados. En todos lados, yo no estoy a favor de que se le golpee a un niño, totalmente en contra. Pero primero, y para mí el error fundamental, es que nos encanta decirles lo que tienen que hacer y nunca predicamos con nuestro propio ejemplo. Yeah. ¿Cómo le puedo decir a un hijo,
Nunca uses drogas cuando me agarra fumando. Si no ve la disciplina en ti, entonces ¿cómo lo va a crecer en él mismo? Al final ¿Por qué tienes de repente, un ejemplo claro, un artista de éxito, que su hijo o su hija son artistas de éxito? Independientemente de que tú como padre o madre les abriste el camino, si ellos no tuvieran talento no llegan. Porque ha habido muchos casos de hijos de cantantes famosos, de artistas famosos, que no fueron a ningún lado. Que tenían, que todos veían, oh, sí puede porque tiene un porque papá. Es el hijo de... A la gente que le gusta, por ejemplo, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, que son personajes bien conocidos. Todo el mundo pensamos que el hijo de Cristiano va a ser un futbolista de primera. ¿Y qué pasa si al hijo de Cristiano no le interesa el fútbol? Porque puede darse el caso. Es decir, al final del día, si él quiere ser futbolista, va a emular las hazañas y el ejemplo de su papá. Pero no necesita ser un futbolista famoso. Si tú le hablas de integridad a tu hijo, pero más que hablarle se le entregas, se la muestras, lo vas a convencer. Y si no sigue ese ejemplo, pues esa es decisión de él o de ella. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Pero entonces, ¿cómo? Entonces, por ejemplo, hay que decir, mi papá yo sé que pasó varios traumas. Pero obviamente que él no se vuelve vulnerable a eso porque igual ha logrado muchas cosas en su vida. ¿Cómo nosotros no nos volvemos vulnerables a los maestros que ahora nos tratan de predicar de que, oye, tu trauma te pasó por esto, tratar de dar explicación? Por una razón muy sencilla, porque hoy ser víctima es un negocio. Nadie tiene la culpa de lo... A ver, hago un ejemplo. Si a mí de chico me cosieron a palos, o alguien abusó de una manera indebida de mí, mi papá, mi mamá, un hermano, un primo, ¿yo puedo tener cuando tenga 30 años hacer lo mismo porque tengo el trauma? ¿Porque soy víctima? Ya no. Porque ya tú tienes capacidad de tomar tus propias decisiones. Y es donde nosotros, la sociedad hoy, o cierta parte de la sociedad, siguen apapachando a la víctima. Bueno, no vayas lejos. Donde hay víctimas, hay victimarios. ¿Y sabes qué hay en medio de los dos? Políticos. Ok. Los que te dicen, tú eres víctima. ¿Y sabes quién te victimó? Estos. Uno de los problemas que tenemos, si me preguntas a mí, en nuestra sociedad hispanoamericana, latina, es que ciertamente la moneda de cambio es ser resentido. Y no estoy diciendo que toda la gente sea resentida. Al ser víctima desarrolla ese resentimiento. ¿Estás hablando de las primeras generaciones o las segundas generaciones? Estas generaciones que están llegando ahora, muchos de ellos, no digo que todos, han sido educados con el principio de que eres víctima. Y al ser víctima, pues no importa lo que hagas, nunca vas a salir del agujero. Yo nunca pensé en mi vida encontrarme con gente que duda de la meritocracia. Tú estás aquí hoy enfrente de mí. Hace rato platicaba con tu padre. Y tu padre viene de una clase social bajísima, o sea, muy pobre. ¿Cómo llegó aquí y logró lo que tiene? Y como dice él, sin tener estudios. ¿Porque se consideró víctima? ¿O porque dejó de pensar en eso y dijo, yo merezco más? No, obviamente que pues decidió, tomó una decisión. Nunca renunció a sus sueños y a sus ambiciones. Mi madre decía algo que siempre he tenido muy en mente. Ok. Mientras no te rindas, no te han derrotado. Mientras no te rindas, no te han derrotado. El principio y el fin, muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado frases que a fuerza de ser repetidas parece que son ciertas, pero si las analizas, la mitad de ellas no tienen sentido? No, es que yo estoy en la oscuridad y voy a ver la luz al final del túnel. ¿Tú has escuchado eso? I want to see the light at the end of the tunnel.
Pero es como que te estás condenando a la muerte ya en vida. La luz que estás buscando no está al final del túnel. La luz está dentro de ti. Tú eres la luz y esa es tu ambición y tus sueños. El obstáculo es el camino. Ese es el problema de hacerse empresario, volviendo al tema principal. No nos confundamos. Desde mi punto de vista, la función fundamental, tú eres empresario, la función fundamental única, primaria de un empresario es resolver problemas. Ejemplo, si yo soy tu empleado, yo soy tu chofer y tengo que pasar por ti a tu casa para llevarte al trabajo, whatever you want, lo que quieras. Y camino aquí, te llevo a trabajar. Y luego me dices, vete a hacer esto y estoy en el camino, se me quiebra el carro. ¿Qué hago? ¿Me vas a dejar de trabajar porque se quebró el carro? A mí me vas a seguir pagando. Agarro el teléfono y te digo, Mario, el carro se descompuso. Tú tienes que resolver el problema, no yo. Resolver el problema va a salir de tu bolsa, no de la mía. El empleado es responsable de lo que tiene que hacer en el momento en que checa el reloj de entrada y el reloj de salida. Tú como empresario y dueño del reloj eres responsable de todo lo que pasa a las 24 horas del día detrás de ese reloj. Y esa responsabilidad absoluta y infinita es a la que todo el mundo, o la mayor parte del 97%, le quiere rehuir. No la quiere tener. Quieren sus 40 horas, que tienen todo el derecho, Y yo vuelvo a lo mismo, ser empleado no tiene nada de vergonzoso, al contrario. Lo vergonzoso es andar pidiendo prestado y no pagar. Simple y sencillamente que son dos perspectivas, dos visiones cosmogónicas totalmente distintas. O sea, son dos universos distintos. El del empresario es resolver problemas constantemente. Porque pase lo que pase en tu empresa, puede ser culpable o no tú, pero eres responsable. ¿Qué quiero decir con eso? Tienes que responder a la necesidad. El empleado no tiene esa obligación. Cuando un empleado va más allá de sus responsabilidades, cuando lo consideras un empleado de los mejores. Ahora, hablando de niveles de empresarios, a ver. Porque como te digo, no todos creo que pueden cargar con esa responsabilidad, o a veces pienso que la emoción va enfrente de las habilidades de las cuales de veras tenemos. Entonces, o sea, te rebasan los problemas de cara a tus talentos. Exactamente, y a veces llegamos a un punto, porque siempre he escuchado que a veces o siempre los problemas son los que nos definen o son los que nos enseñan a nosotros mismos quiénes somos. Uh-huh. Hay que decir que hay un problema que no puedes resolver. De que pienses que lo puedes resolver o no lo puedes resolver, igual tienes la razón. Pero ahí es donde tú te enseñas quién eres. Uh-huh. Si de veras vas a poder tomar esa responsabilidad de ese problema y lo vas a pasar. No todos tienen esa capacidad. Bueno, ok. Vamos a pensar que tu punto de vista es válido. ¿Por qué es válido? Una opinión siempre es libre. Los hechos son sagrados. ¿Qué quiere decir con esto? Tú nunca te vas a dar cuenta de qué tan lejos puedes llegar hasta que llegas así de lejos. Si no cruzas el puente, nunca vas a saber lo que hay del otro lado. Si tú mismo te autodefines como alguien que no puede resolver un problema, o sea, resolver un problema no quiere decir que lo tengas que resolver en 24 horas, en 3 horas, en 2 minutos. Muchas veces lleva tiempo. Y la respuesta te la va a entregar, desde mi punto de vista, el universo, cuando tu prioridad es encontrar las respuestas. Se llama el poder de la atracción. Ejemplo. Yo, por ejemplo, voy a hablar de mí, disculpe. No, porque como tú dices, la narrativa, tú estás hablando de tu experiencia. Exacto. Y es la forma en cual tú le puedes apoyar a la gente lo más. Hace un par de meses, por primera vez se me ocurre
la posibilidad de comprar un Tesla. O sea, voy a comprar un carro Tesla, quiero comprar un carro Tesla. Antes de haber pensado en el Tesla, nunca veía Tesla en la calle. En el momento que se me metió en la cabeza, quiero comprar un Tesla, ubicaba todos los Teslas que veía en la calle. Y era increíble el número de Teslas que hay. Ese es el poder de la concentración. En lo que tú, te concentras se magnifica. Puede ser odio, puede ser amor, puede ser curiosidad, llámale como quieras, puede ser ambición. Es el poder de tu concentración. Empiezas a vibrar en busca de. Y esto no tiene nada ni de espiritual ni de religioso, es un ejemplo físico, metafísico de realidad en este mundo. Las vibraciones existen, claro que existen. Tú a veces te conectas con alguien que nunca has visto y después de 3 o 4 minutos de platicar con él o con ella, dices, este cuate parece que lo conozco de antes. Estás vibrando a su nivel. De ahí vienen los famosos enamoramientos. o es cuando tienes una conversación con alguien y sales hasta con energía con la cual no entraste. Que agarras y dices, parece que fuimos platicando 10 minutos y ves el reloj y dices, ay güey, me pasé 2 horas con este canijo. Cuando tú estás disfrutando lo que estás haciendo, el tiempo no existe. Estás concentrado en tu disfrute. El ser humano es el único ser viviente, vamos a llamarle animal en el buen sentido de la palabra, somos mamíferos, que se rige por sus emociones. Pero es una espada de doble filo. Exacto, porque hay buenas y malas emociones. Emoción, ¿cómo dices emoción en inglés? Emotions. Energy on motion. Tu energía la pones en movimiento. Ok. A ti te cae gordo alguien o alguien te hace algo. Y lo inmediato que dices, lo primero que dices, qué mal me cae este amigo. Qué mal me cae esta persona. ¿Te fijaste lo que dijo? ¿Cuántas veces tachamos a alguien de arrogante? Y le llamamos arrogante a alguna persona que tiene seguridad en sí mismo o en sí misma. Por ese simple hecho es arrogante. Ok, yo pregunto. Si esa persona es arrogante, ¿a ti qué te quita? Gracias, nada. Entonces, ¿por qué te cae gordo? Yo no estoy diciendo que lo tengas que amar, pero tampoco lo puedes odiar porque no tiene la humildad franciscana que tú predicas tanto. Pero tú tanto que predicas la humildad franciscana, la de un misionero franciscano que eran todos humildad, eres el primero que está teniendo un plano de enojo donde quieres destruir al otro. Entonces, ¿dónde está tu humildad, amigo? Eso es lo que puedes llamar la hipocresía, ¿no? Right. Yo no tengo problemas con una persona que sea arrogante en lo absoluto. Si una persona es arrogante y dice que él es Superman, adelante, pero como decía mi papá, pero a mí no me pidas para tu renta, ¿eh? A mí no me pidas prestado. Si tú eres millonario y dices que lo eres, y perfecto, adelante, síguelo diciendo. Así como tú dices sobre la humildad, es como cuando alguien dice, oh, esa persona me hizo enojar. No. El enojo viene de ti, la persona solo tuvo algunas cosas. ¿Cuántas veces controlamos a una persona con una palabra despectiva? Vamos a hablar de México. Es un naco, es un indio. O sea, si a mí la palabra naco o la palabra indio me ofende y me hace responder, la otra persona me está controlando. Con una palabra, con un sonido. ¿Eso te hace inferior o te hace superior? No, te hace alguien que es fácilmente manejable con una palabra. Y no hay ninguna libertad en eso. Te van a controlar toda tu vida. Acuérdate que el juego de cualquier político, de derecha, de izquierda, de arriba y de abajo, es ganar votos. Porque sin votos no llegan al poder. Y una vez que llegan al poder no lo quieren soltar.
Y si para eso tienen que mentir o disfrazar la realidad, lo van a hacer. El problema no es que lo hagan, ese es su juego. El problema es que tú les creas. Que tú creas que este o aquel te va a cambiar la vida. Normalmente no te la cambia para mejorar. Es en visión de lo que él o ella quiere. Exacto. Y lo que quiere, ¿sabes qué es? Mantenerse en el poder, aunque tenga que mentir. Pero al ser empresario, ¿también hay algún poder en poder mover tú tus fichas para hacer? El ser humano al cual le tiene sin mayor cuidado el político es el empresario. El empresario trae su propio juego. El empresario tiene sus propias reglas. Y acuérdate de aquel principio muy importante. Si quieres dominar y ganar un juego, tienes que conocer primero las reglas. Si yo no sé jugar póker, pues me van a despelucar cada vez que me siente a jugar póker con alguien. Porque no sé ni leer las cartas, no sé ni lo que son hacer una apuesta. Pero cuando conozco las reglas del póker, o las del dominó, o de las damas, de lo que tú quieras, entonces ese es el principio para que yo empiece a dominar el juego, porque estoy conociendo ya las reglas. Ahora, a partir de practicar, de que me derroten y que ganen, es donde voy a adquirir la maestría, donde voy a adquirir la sabiduría. Esa es otra de las palabras que, por ejemplo, en nuestra cultura, a mí cuando me ha tocado dar conferencias, tenemos que, ¿qué es dentro de nuestra cultura, de nuestro idioma? Una de las peores ofensas que le puedes hacer a una persona. En nuestra cultura, estás hablando de los mexicanos, Sí. hispanoamericanos. Fracasado. Eres un fracasado, Mario. Cuando en realidad, desde mi punto de vista, está en el libro, si todavía no has tenido éxito es porque no has fracasado lo suficiente. Frase de Robert Kiyosaki. Se la robo. Tú vas a llegar y llegas a donde estás hoy aquí por el conjunto de errores y fracasos que has cometido. Pero te han permitido darte cuenta del error y rectificas. Lo verdaderamente curioso es escuchar a todo mundo decir, nadie es perfecto, yo tampoco soy perfecto. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué no reconoces que estás equivocado, güey? Te ríes porque de alguna manera lo vemos. Si no eres perfecto, lo cual es un cliché, es un hashtag, si partes de la base de que no eres perfecto y nunca lo vas a hacer, tienes que aceptar tu fallibilidad, tus errores, y los tienes que abrazar como activos, como algo que te enseñó a alguien o algo y que te va a hacer mejor, porque te está entregando experiencia, y la experiencia manejada con inteligencia se convierte en ¿qué? Sabiduría. Entonces tú estás hablando de abrazar y aprender de los errores. Yo no estoy diciendo que presumas de tus fracasos si no quieres hacerlo, pero tampoco los tienes por qué esconder, porque eso te hace vulnerable. ¿En qué forma? Estás escondiendo algo que le puede ser de utilidad a otros, pero que te ha sido de utilidad a ti. Pero eso no lo compartes con todos. No, tampoco vas a hacer un libro abierto para que todo el mundo lea en ti lo que eres y dejas de ser. Pero cuando estamos en una conversación así entre amigos, entre gente que tiene tu espalda, catch you back, tienes que ser sincero. Tienes que tener integridad. Tienes que hablar de tus logros de la misma manera en que hablas de tus fracasos si tú quieres como algo que pasó, pero que te ayudó a estar donde estás hoy. Entonces, no, la gente que le tiene miedo al fracaso, le tiene pavor al éxito. Y Repito, la gente que le teme al fracaso, le tiene pavor, pánico al éxito, porque no va a llegar al éxito nunca. No ha fracasado. Es donde el 97% nos ponemos. Probablemente.
No queremos fracasar, por eso no iniciamos el negocio. Y estamos buscando la situación perfecta para arrancar. Ejemplo. Vamos a pensar que tú vienes de tu trabajo, que está a 20 millas o a 30 kilómetros de tu casa. Y en la noche se suelta una tormenta de esas que tumba árboles y llueve, y se va la luz y se caen postes de luz. Y tú dices, yo tengo que llegar a mi casa porque ahí está mi familia. Tú llegas a tu casa. No vas a llegar en media hora, quizá llegues en 8 horas, pero vas a llegar. Ejemplo, si tú vas a manejar y dices voy a ir del punto A al punto C en la ciudad, ¿vas a arrancar cuando veas todos los semáforos en verde o vas a arrancar cuando tienes que arrancar? Vas a arrancar cuando tengas que arrancar, ¿no? Y ya se van a poner rojos y verdes. Exacto. Thank you. Pero es la importancia de ponerse metas, ¿no? La importancia de empezar. Ok. La meta está ya, pero lo más importante es empezar. Ser extraordinario. Otro tema, yo pienso que yendo ahora, ok, hay que decir que tomas la decisión de empezar, pero igual hablas en tu libro de que ahora hay muchos, hay que decir que falsos profetas en el mundo de negocios, porque tú lo pusiste en unas palabras muy básicas. ¿En dónde está el dinero? Y a ninguno de ellos les he escuchado decirlo. En el bolsillo del otro. Gracias. Veo que leíste ese párrafo. No, muy bien, porque es que pienso que igual en nuestra cultura siempre está de que nos enfocamos más en lo que, oh, quiero empezar el negocio, quiero empezar a hacer dinero. Pero si te enfocas en ese párrafo, ahí empiezas a descubrir varias técnicas en de que, ok, ¿cómo es que consigo a que esa persona saque de su bolsillo y me lo dé a mí? De buena gana. De buena gana. Y sabiendo que ganó en la operación. En un fair game. Ganar. Claro. En un fair game. Ahorita primero enfrentamos varias personas que nos dicen, ok, arriésgate. Pero es a beneficio de la otra persona, no al beneficio del que va a jugar. True, ok, ese es el primer problema. Y el otro problema es que primero pensamos en cómo sacarle el dinero sin pensar cómo jugarlo en un fair game. Ok, la mejor técnica, y vamos a ponerlo en palabras así como lo pones tú y como lo pongo yo, burdas, fáciles, transparentes. Es cómo accedo al bolsillo de esa persona y más importante, cómo saco el dinero o más que esto. Él o ella saca el dinero y me lo entrega de buena gana. Eso es a lo que quería ir, sí. Esa técnica se llama aprender a vender. Y lo hemos comentado cuando hemos dado cursos de ventas, que lo importante no es vender. Lo más importante es cerrar el negocio. To close. Cualquiera va a intentar vender, pero no cualquiera va a cerrar un negocio. ¿Cuál es la diferencia entre intentar vender y cerrar? A los que les gusta el fútbol está entre pegarle duro a la pelota o hacer un gol. Yo puedo tener el balón, fútbol americano, fútbol, soccer, todo el tiempo, pero si no anoto no sirvió de nada. Esa anotación, ese gol, ese score, es de closing, ahí cierras. Ahora, ¿cuál es el mejor vendedor? ¿Cuál es la mejor técnica para vender? La mejor técnica para vender es la manera en que tú te sientes más a gusto para hacerlo. Puedes leer todos los libros de ventas que hay, te aseguro miles, y todos te van a aportar algo muy importante. Al igual que gurús ahora. Exacto. Lo más importante es cuál se te acomoda a ti. El problema con los gurús hoy, o llamados gurús, los que llaman vendehumos, es que te dicen, yo era como tú. Primero se identifican contigo. Que es una táctica de marketing. Sí. Empezar es... Primero me identifico contigo. O sea, voy a vibrar, hablando de vibraciones, voy a vibrar con tu vibración. O te voy a hacer creer que yo soy o era igual que tú. Un don nadie. ¿Ok? Por ponerlo en palabras burdas.
Y de repente te salen con tremendos trajes, un carrazo, un yate en un avión, aventando billetes, fumando habanos. Está bien. Si tú, es como el anzuelo, si tú muerdes ese anzuelo, lo único que tienen que hacer es jalar la línea. Ahora, aquí viene la pregunta más importante. Si son tan buenos como empresarios y tienen tanto éxito en los negocios, ¿por qué pierden su tiempo enseñándole a la gente y no se dedican a su negocio? Buena pregunta. Tú tienes empresas, ¿ok? No vamos a hablar de ellas porque eso es, si tú quieres hablar está bien. Sí. Y las conozco, me has invitado a asesorarte, perfecto, hemos hecho negocios así. Te fue bien. Cuando nos conocimos, yo te dije lo que costaba, lo que te iba a cobrar por hacer lo que no es barato. Te llevó un día decidir, te dijiste sí. O sea, yo accedí a tu bolsa. ¿Por qué? Porque el mejor vendedor es el que se sabe vender. Es el que puede acceder a tu bolsillo y con tu mano lo entregas. Y al final, también lo más importante, el que entrega resultados. Y en el caso de nosotros, los resultados fueron satisfactorios. And you won't get your money back. No te voy a devolver tu dinero. No, me quitaste el problema y es un fair game. Claro. Era un problema que era una espina que traías clavada y que sabías que iba a explotar tarde o temprano. Y me llamaste y me dijiste, oye Luis, tú quieres apagar fuegos. Te dije, pues vamos a intentarlo, porque no te prometí resultados. Te dije, vamos a hacerlo. Y en 3 meses salimos ilesos. Cuando pensé que iba a tener una espada. No, yo no dudé de que podíamos hacer algo. Pero yo me acuerdo cuando cuando iba a la escuela de Derecho, cuando me recibí de abogado en México. Junto con otras historias. Sí, bueno, yo tengo el título de abogado, tengo unas maestrías en historia. Sí, no quiero hablar de mí porque el caso no es hablar de mí, el caso es hablar de esto. Pero, o sea, títulos me sobran, o tengo uno más que 2 que 3, que no me han dado de comer. No me han dado de comer, y lo pongo en el libro. Uno de los errores, en mi opinión, no de errores, sino inexactitudes que cometemos los padres, es creer o pensar que el mejor regalo que le puedes dar a un hijo es su educación. ¿Ok? Y eso es muy relevante en nuestra cultura. Totalmente. Tienes que tener un título para que te digan licenciado antes de decir tu nombre, doctor antes de decir tu nombre, ingeniero. ¿Sabes qué pasó? Que seguimos viviendo en la época de la colonia y de la nobleza. El señor duque de, el conde de, el príncipe de. Antes de decir tu nombre, venía un título nobiliario. Y lo que pasa es que la Constitución en México prohíbe el uso de títulos nobiliarios. Incluso amenaza la misma Constitución y dice, todo aquel ciudadano mexicano que acepte un nombramiento de nobleza, en ese momento pierde la ciudadanía. Porque antiguamente, en la época feudal, en las épocas monárquicas, había 2 clases básicamente, los nobles y el pueblo. A los nobles se les aplicaba un conjunto de reglas privilegiadas y al pueblo los otros. Y había una tercera clase que era el clero, la iglesia. Con el tiempo, con el desarrollo del feudalismo, siglo XV, siglo XVI, que está precisamente en el libro, aparece una clase que no existía, la burguesía, que después se volvió el enemigo de Marx y todas las compañías. ¿Pero por qué exactamente? Porque había esclavitud, y la esclavitud existe desde que existe el ser humano. Era una institución, llamándole así, que era propia de todas las culturas. Roma, Esparta, Atenas, Persia, la que tú quieras. Lo primero que hacían los romanos, cuando tomaban era ser esclavos. En Roma había patricios, que era la gente privilegiada, plebeyos, que era el pueblo, y esclavos. Eran las 3 clases sociales. Uh-huh. De ahí para acá se empieza a desarrollar
en la historia de la humanidad. Y los esclavos eran instrumentos humanos, así los definía Aristóteles. Los esclavos son instrumentos humanos. Para quien admira a Aristóteles profundamente, y hay que admirarlo, porque tiene unos razonamientos lógicos increíbles. Pero no era perfecto. En esa época tener esclavos era normalito. Washington, el líder que promulga la independencia de Estados Unidos, tenía esclavos. Qué ironía. Es que era parte. Es como, va a haber alguna parte, supongo yo, en la historia de la humanidad, donde nos van a condenar por haber comido carne de animales. Por la cantidad de animales que matamos para comer su carne. Hoy es normal. Yo no estoy en contra de ello, yo soy carnívoro. Sí, sí. Pero eso va a existir. Normal. Alguna vez va a pasar. Y estos cuates comían carne, ¿cómo crees? Ahorita ya se está empezando como a evolucionar la dieta. Hay gente que yo tengo una hija que es vegana, que no te come nada que haya tenido cara. Bueno, ni un huevo. Su deseo tiene 24 años. Pero ¿qué sucede? Entre estas tres clases sociales, clero, nobleza y plebe, estos cuando aparece el catolicismo, cuando en Roma se funda el catolicismo, Cristo es el primero que libera la esclavitud, que dice todos los seres humanos somos iguales. No tiene por qué haber esclavos. All right. A partir de ahí, la esclavitud se convierte en algo diabólico, ¿ok? Pero no los podías hacerlos renunciar a sus bienes. O sea, es como si te dicen, hoy los carros contaminan, ya no puedes tener carros, vas a decir, espérame, entonces ¿cómo me voy a mover? O sea, hay que entender la historia en el contexto que la rodeaba en su momento. Okay. La historia no está escrita para criticarla, sino para entenderla y aprender de ella y cómo se manifiesta hoy. Y es donde aparece la narrativa, lo que platicábamos. Uh-huh. La historia es una. Las narrativas son dependiendo de cada persona y sus emociones. Okay. ¿Cómo aparece la burguesía? Para no desviarnos. Los nobles no trabajaban. ¿Por qué? Porque el trabajo, de acuerdo al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento, era un castigo divino. Cuando Jehová lanza o expulsa del paraíso a Adán y Eva, los pone a trabajar. Es un castigo. Pero esa es la narrativa en ese tiempo. El noble no trabajaba porque al noble no lo podías castigar, porque el noble estaba más cerca de Dios que tú. Y el clero lo ratificaba, la iglesia. Entonces quedaba este pueblo, esta plebe, estos siervos, totalmente desposeídos, sin ninguna protección, entre comillas. Pero no podían ser esclavos, porque no podía existir la esclavitud. Entonces les llamaba siervos de la gleba. La gleba era la tierra. Los señores feudales que vivían en castillos les entregaban en préstamo tierras para que las trabajaran y les entregaran un producto, el producto de su trabajo, de su labor, y se quedaran ellos con algo. Pero a cambio, el señor feudal, el noble, tenía la obligación de protegerlos, de darles techo, de darles comida y darles ropa, aunque fuera una vez al año. Y a veces que como no trabajaban, no tenían un centavo los nobles. Estaban quebrados, vivían de los préstamos. Por eso empezaron a odiar a los judíos, porque los judíos eran los propietarios de los bancos. A ellos les pedían prestado. ¿Ok? Y resulta que, por ejemplo, la palabra banco, hablando de esto, cuando se juntaban acuérdate que al judío le tenían prohibida llevar a cabo ciertos trabajos u oficios que eran exclusivos de gente convertida, de cristianos. No podían ser doctores, no podían ser esto, y no les quedaba más que manejar finanzas. ¿Pero por qué lo hicieron así? ¿Lo hicieron Porque el judío por naturaleza desde su principio fue destruido, primero por Babilonia, cuando destruyen, primero son esclavos de los babilonios. Uh-huh. ¿Okay? Los persas los liberan, Ciro los libera y dice, aquí no va a haber más esclavitud. Los babilonios les destruyen su primer templo de David. Cuando los persas los liberan, crean Judea y todas las colonias alrededor.
hasta que en el año 68 después de Cristo se rebelan contra Roma y aparece el famoso sitio de Masada. O sea, se concentran en una torre que se llama Masada, en una fortificación. Les llevó a los romanos 2 años vencerlos. Una vez que los vencen, destruyen el templo y los dispersan por toda Europa. No los querían más. Pero sí, para quitarles lo que tenían. Fue lo mismo que hizo Hitler. Pero de alguna manera igual pudieron encontrar su camino a los sistemas bancarios. Ese ha sido... La palabra banca viene de que cuando había que comprar animales para llevar a cabo sacrificios, los bueyes, las palomas, las gallinas, lo que tú quieras, llegaban judíos de todas partes al templo de David, el que llegó Jesucristo y los lanza del templo. Y venían con monedas de distintas regiones que no tenían valor en esta región. Es como si tú llegas hoy con pesos mexicanos a Italia. No te los van a aceptar. Sí. Tienes que ir ¿a dónde? A un banco. Una casa de cambio para que te den euros o dólares, no sé, marcos, libras. Una moneda que todos conocen. Entonces el judío llegaba con unas bancas y ahí ponía las distintas monedas, ahí las cambiaba y te entregaba la moneda del cuño corriente. De ahí viene la palabra banco. Pero cuando les prohíben mucho tipo de actividades comerciales, la actividad financiera era un pecado. Si tú lees la Biblia que correspondía a los esenios, que es una de las sectas judías, uh-huh, el mandamiento séptimo no es no robarás, es no practicarás actos de comercio o de finanzas. Entonces... Llevaban a cabo labores pecaminosas. Entonces, eso responde a tu pregunta. Ok. Entonces por eso la clase, los clerks no querían estar metidos en esas Exacto. transacciones. Eran, porque además estaba prohibidísimo prestar con interés. Pero hubo poder dentro de saber cómo manejar las monedas monetarias. Todo eso, claro, tenías que tener el conocimiento. O sea, al final del día tenemos que entender algo, y esto es para los empresarios. Todo lo que sabes va a poner dinero en tu bolsillo. Todo lo que sabes y que tiene valor para otros va a poner dinero en tus bolsillos. Y todo lo que ignoras que no tiene valor para ti va a sacar dinero de tus bolsillos. Tú ahorita puedes salir y tirar esta botella de agua, pero va a pasar alguien que la recoja y las junta y luego las vende. No tiene valor para ti, la sacaste de tu bolsa, pero tuvo valor para otro. Ese es un mercado libre. Tú puedes ser el más capaz, el más competente como abogado, pero si no, la gente no lo sabe, no existes. Entonces es más que en base de ejercer o practicarlo. Tienes que conocer y saberte vender. Lo mismo para quien quiera abrir un comercio. Primero, lo que yo sugiero, encuentra tu pasión, algo que te gusta. Y no solo que te gusta, sino que lo dominas. Y que desde luego te pueda dejar dinero. Yo tengo esta hija que es vegana. Ella es una excelente pintora. Tiene unas virtudes increíbles para pintar. Y pintaba y hacía. Le dije, ¿por qué regalas lo que sabes? No, es que no me gusta comer. Dije, te vas a morir de hambre. Un día un amigo mío le encargó un trabajo. Uh-huh. Dije, encárcelo a Dania. Ella lo puede hacer. Le pintó una puerta. Y ya que le hizo una puerta hermosa, uh-huh, se la pintó, este amigo le dio $1,000. No, que agarra el dinero. Te llevó 3 días, mija. Él, si hubiera estado aquí 5 años, no lo puede hacer. Time is money. Eso que repetimos todo el tiempo en este país no lo hemos acabado de entender. Muchos. Time is money. Porque el tiempo es conocimiento. Y otra cosa, el tiempo es el único recurso que nunca vas a renovar.
El petróleo lo puedes sustituir con energía geólica, con bla, bla, bla. La vida no la sustituyes con nada. Es un bien no renovable. Y lo empiezas a apreciar más, en mi caso, cuando te estás acercando a la muerte. A mí me dicen, ¿cómo estás? ¿Estás contento? Yo no tengo tiempo para estar de malas. Ya no me queda tanto tiempo como para pasarme el enojado. Y si me enojo, me dura media hora y sigue. Eso no lo hacía hace 30 o 40 años. Me caía mal a alguien y no le hablaba. Estupideces. Muy de nuestra cultura. No estoy diciendo con esto que nuestra cultura sea inferior. Tiene sus defectos como los tiene también cualquier cultura del mundo. Sí, claro. Y tiene sus valideces y sus virtudes enormes. Yo lo comentaba, yo tengo la ciudadanía mexicana y la norteamericana. Y las dos para mí son igual de válidas y de hermosas. A mí me dicen de repente cuando voy a México, bueno, ¿tú eres americano o eres mexicano? Digo, no te voy a responder, te voy a decir algo. México para mí es como mi madre, es mi cuna. Estados Unidos es mi hogar y mi esposa. ¿Con quién tienes que estar bien? Con los dos, güey. ¿No es cierto? Claro, sí. Y no tienen por qué contraponerse. No pueden ser enemigos uno del otro. Pero desafortunadamente, en nuestra cultura tienes que ser una cosa o la otra. ¿Eres mi cuate o no eres mi cuate? ¿Me caes bien o no me caes bien? Porque cuando ya lo empiezas a ocupar de esa forma, empiezas a encontrar beneficios. Como niño, abres tu filtro y empiezas a considerar, no a adoptar, a considerar otras ideas. Ya sacas el dogmatismo. El dogma es algo que tienes por verdadero sin necesidad de comprobarse. De lo cual ahorita como que tenemos que ser una cosa o tenemos que ser otra. Right. Porque no puedes estar en medio. Tienes que, si no decidir, adoptarlo como tu ser. De lo cual yo pienso que no estamos hechos para eso. Es que te limitas demasiado. Yo si no amo, odio. ¿Tú crees que es una buena postura? No, porque igual los dos los vas a tener que sentir en algún tiempo. Las emociones no tienen por qué entenderse. Tampoco tienen por qué aceptarse. Se tienen que digerir. Es como tomar una medicina que sabe a diablos cuando traes un aceite de ricino que creo que ya no existe. Cuando traes un dolor de estómago o que estás tapado. Sabe del diablo, pero te va a curar. Aparentemente. Te debiera curar. Pero es cuando abres la boquita y te lo echas y dices, esta idea me va a abrir otro horizonte. A veces, yo acabo de cumplir 70 años hace 2 semanas. Y no te doy la talla porque sé que me vas a querer regalar algo, pero talla de ropa. No, I'm just kidding. No, lo que quiero decir es esto. Escribí una frase en el Facebook que casi nunca escribo porque hace mucho que dejé el Facebook, ya no me gusta. El que quiera salir en Facebook que lo haga, adelante, no tiene nada de malo. A mí ya es mucho tiempo que no necesito perder. Para mí es una pérdida de tiempo en lo personal. Sí. Es como cocinar, yo ya no cocino. Hay gente que le encanta cocinar, yo a ti sé que te gusta cocinar, a mí no, porque yo soy más práctico. Ahora eso te hace mejor que yo, no te hace mucho mejor cocinero que yo. Punto. Pero escribí un pensamiento en Facebook que dice que llegar a los 70 años es como subir un cerro. Conforme vas subiendo, las piernas empiezan a cansar más. La respiración empieza a ser jadeante por la altura. Pero el horizonte se magnifica. Entonces no le tengan miedo a la vejez. Tengan miedo a envejecer. Y envejecer es quedarse pegado a los dogmas y a las ideas. Así soy yo y qué.
No, 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 no. Ahora, si quieres seguir sufriendo y seguir teniendo enemigos, dale. Pero eso viene como de una ignorancia a tratar de aprender. De soberbia también. Yo ya sé todo, a mí no me vas a enseñar nada. Al no tratar de invitar nuevas ideas dentro de tu círculo. Yo voy a aprender exactamente lo mismo a pesar de los títulos que he logrado, maestría, lo que tú quieras, y no lo digo por presumir, estoy hablando desde un plano puramente ejemplificativo. Yo voy a aprender de cualquier persona porque todo tiene una vibración y todo te está enseñando algo. Decía Waldorf Emerson, un filósofo americano que a mí me gusta mucho, dice, cuando tú tienes un propósito definido, y esto es para los que quieren ser empresarios, que dicen que no sé si puedo o si puedo. ¿Cómo lo vas a saber si no lo has intentado, güey? ¿Por qué te descalificas tú solo? Puedes porque crees que puedes, no porque sabes que puedes. Lo decía Waldorf Astoria. Cuando tú tienes un propósito definido, está en el libro, el universo conspira para entregártelo. Pero tienes que estar preparado. Ejemplo. Vamos a pensar que yo llevo mañana a mi nieto, que es todo para mí, que tiene 5 años de edad. El buen Atlas, que es mi adoración. Es la flor, el aroma de mis flores. Y muchas veces sábado y domingo no salgo de mi casa más que con él, porque me lo dejan. Y mi hija me habla, oh, déjamelo, tráete mañana le digo el zorro. Compré un traje del zorro. Sí. Y vamos a pensar que yo llevo a mi nieto y entramos a un lugar donde venden helados. Esto no ha pasado, pero vamos a suponer que suceda. Me lleva y le digo, ¿qué quieres? Y agarra y ve un póster ahí con un barquillo y una bola de chocolate encima del barquillo. Me dice, ¿quieres eso? Ok, déme eso. Se lo doy. Vamos saliendo de la tienda. Se le cae el helado porque estaba muy pesado. Y empieza a llorar. Y yo digo, ok, vamos a entrar a comprarte otro. Entramos a la tienda y le digo, ¿qué quieres? Me dice, yo no quiero un helado de chocolate, quiero ese póster. Y ves un póster con 3 bolas arriba. ¿Se lo compras? ¡Claro que no! Bueno, la vida es igual. El que cree en Dios, qué bueno que tengo oraciones y qué bueno que lo busque, pero lo primero que te dice la ley es, primero termínate lo que está en tu plato. Cumple primero con tus etapas, con tus fracasos, con tus experiencias, porque estoy esperándote darte el premio. ¿Tú crees que muchos no nos entregamos a eso entonces? No lo sé, yo puedo hablar por mí. Porque decirlo sería como criticar o pasar juicio. Y es lo último que quiero que aparezca en este podcast. Yo trato de mantenerme alejado de los juicios. Soy exabogado, no me gusta ejercer como abogado porque había culpables, inocentes, Yo lo único que hago hoy, soy el abogado cuando lo hago escritores, es cuando peleo contra impuestos, contra el IRS. Entonces es el único abogado que es amado en Estados Unidos. No, y yo pienso que es una buena forma de terminarlo. Y pienso que encapa las ideas que hablamos hoy, encapa o el título del libro. Libre. Libre de pensar. Libre de los dogmas. Libre de actuar. Porque ahorita vivimos en una época donde, otra vez, somos libres de decidir de que si podemos o no podemos. Mira, con esto podemos terminar. Este país, vamos a hablar de narrativas y de culturas históricas, ¿ok? Este país se dice, y es cierto, que logra su independencia, no era un país, eran 13 colonias totalmente independientes una de otra, Sí. de Gran Bretaña y del Reino Unido. Por razones que los impuestos que les metían y que no tenían una representación. Ellos pagaban sus impuestos gustosos, pero no tenían representación en el Parlamento inglés. O sea, no tenían ni voz ni voto. Y dices, espérate, me vas a sacar el dinero, me vas a crear leyes impositivas o taxativas y no tengo yo opinión. No, chiquito, aquí te vas.
Buscan la independencia y la logran. Y te dicen, bueno, es George Washington el primer presidente en 1780 y tantos. Y hablábamos con toda razón hasta cierto punto de los famosos Founding Fathers, los padres fundadores. Esa es una historia y tiene una narrativa, y es cierta. Pero para mí, en lo personal, los verdaderos padres fundadores de este país, it was the Pilgrims, los peregrinos que llegaron en 1621, sin nada, sin ni siquiera redes para pescar, huyendo de un rey que los estaba persiguiendo porque no habían adoptado la iglesia anglicana. Ellos eran puritanos. ¿Qué es puritano? Tenían una interpretación pura y simple de su Biblia, de su manera de ver la vida. Llegaron aquí 102. No todos eran puritanos, más de 50 eran puritanos, eran hombres y mujeres. Y cuando tú lees las memorias de Bradford, William Bradford, que fue uno de los primeros líderes, que su gestión fue tan exitosa que lo reeligieron 30 veces seguidas durante 30 años. Pero llegaron sin nada, llegaron como auténticos empresarios, como llegamos todos nosotros o la inmensa mayoría. Ellos empiezan a trabajar juntos, a ayudarse y después empiezan a identificar, a dividirse, quiere decir, comercialmente hablando, y empiezan a crear el comercio en un mercado libre, con una autoridad que los vigilaba, pero que era reelegida o cesada al año. Que eso es lo que debía hacer con los políticos. Al año habría, es lo que hacen en Suiza. Se habla poco de Suiza. En Suiza no hay estados, hay cantones, son 28, vamos, provincias distintas. Y cada una es independiente de la otra. Unas pagan más impuestos aquí, otros más impuestos acá. Y tú eliges dónde te vas. Pero ahí hay cantones que eligen a sus políticos cada 2 años. Si no ha cumplido, para afuera. Aquí llegan y los reeligen y los reeligen. Nuestro actual presidente, y yo no me meto en política, ni siquiera llego a votar. Porque yo no creo en los políticos. Creo yo como empresario en lo que puedo hacer y a los que puedo ayudar como empresarios. Joe Biden es político desde 1971. Primera vez que fue congresista por Delaware. Échale números. 29, tiene más de 50 años, como dicen en mi pueblo, mamando del presupuesto. Y como él, cualquier cantidad, de los dos lados, De los dos lados. Mitch McConnell, el líder del Senado republicano, tiene 40 años en el poder. ¿Tú le puedes creer a esa persona? No. Ya se quedó ahí. Ya como los pulpos. Ya metió los tentáculos, ahora despégalo. Y seguimos hablando de democracia. Bueno, es ok. Lo que quiero decir con todo esto es que el sueño americano aún existe. Pero ya no es y siempre ha sido del empresario, no del empleado. Y por una razón muy sencilla. Y yo puedo decir lo que soy, entre comillas, conocedor de impuestos. Es la manera en que está diseñado el Código Fiscal que nos rige hoy, que es el de 1983. Los han cambiado cuantas veces se han cansado. Existen 2 regímenes, básicamente, un código de casi 10,000 artículos, 9,000 y tantos. Yo incluso escribí un libro hace como 7 años donde lo expliqué en 70 páginas. No lo he vuelto a renovar porque eso se tiene que renovar cada año, porque cada año son cosas distintas y la verdad ya no tuve la vena para hacerlo. Sí. Me gustó hacerlo en español para que la gente entendiera. Por ahí lo tengo por algún número o algo. Bueno, tienes empleados y tienes empresarios. Vamos a hablar de los empleados, los famosos W2. ¿Ok? Tú tienes un empleo de lo que quieras. Te pagan cada semana o cada quincena o cada mes. Vamos a pensar que te pagan quincenalmente. Y te mandan un cheque con un stop, con un talón, que dice tu nombre. Mario. $1,500. Y abajito de Mario dice Income Tax. ¡Pum!
Medicare, Medicaid, ¡pum! Payroll tax, ¡pum! FUTA, que es el unemployment, ¡pum! Y hasta abajo vuelve a aparecer tu nombre. Y esos 1,500 son 1,100. Todo mundo cobró antes que tú. ¿Cierto o no es cierto? Sí. ¿Verdad? Okay. Tienes otro régimen o otro sistema en ese mismo código. El del empresario y de aquella persona que hace negocios. Aquí, en el primer ejemplo, te están cobrando impuestos sobre cualquier centavo que toca tu bolsillo, o perdón, que intenta tocar tu bolsillo porque no entra en completo. ¿Right? Yeah. En este otro, tú vas a pagar impuestos una vez que tengas, y si tienes utilidades. Ejemplo, si yo vendo zapatos y tuve ingresos de $100,000 en un año, o sea, vendí zapatos por $100,000, pero tuve gastos por 90,000, no me graban, no me meten impuestos sobre 100,000, me meten sobre 10,000. Y ese es el gran pleito que traían contra Donald Trump, y conste que yo no lo defiendo. Sí. Decían, es que tú no pagas impuestos porque yo soy inteligente, güeyes. Ustedes no. ¿Sabes por qué? Se lo decía Hillary Clinton y todos estos políticos que nunca han trabajado en su vida. O sea, si a mí me dices que ser senador o ser congresista donde trabajas 6 meses al año es un trabajo bien difícil para $180,000 al año, que es lo que ganan, trabajando 6 meses, y que tienen prestaciones de todo tipo, ¿tú me dices que eso es un trabajo? Yo quiero ver a nuestra gente que se dedica a arreglar jardines, que se dedica a pintar casas, que se dedica a construir, que se dedica a servir en restaurantes. Pregúntale si eso es trabajo. Te van a decir, esto no es jale, es joda. De la buena. Una persona que en su vida ha trabajado, que en su vida sabe lo que es partirse el alma, 8, 10 y 15 horas diarias, a veces hasta con 2 empleos, no va a entender tu problema nunca, porque nunca ha pasado por ahí. Eso se llama empatía. Y la mayor parte de los políticos carecen de ella. Por eso es que mienten a diestra y siniestra. Y lo digo de todos, desde el alcaide hasta el presidente. Porque su negocio es mentir. Perdón, pero así es. Ahora, tienen que existir de acuerdo. Tienen que cobrar de acuerdo. Pero no creas ni por un segundo que te van a resolver los problemas. ¿Desde hace cuánto se está hablando de que se iba a hablar una amnistía y que se le iba a dar papeles a toda esta gente que había llegado sin papeles? ¿Desde hace cuánto? Años. Todo mundo apostó a que Obama lo iba a hacer. No lo hizo. En su primer gestión de 4 años se empeñó nada más en meter su plan de salud, que después se lo tiró a Trump. Volvemos a lo mismo. Y en el segundo año, cuando ya no tenía mayoría en el Congreso, metió ese último plan de que si eras estudiante y que si habías llegado antes de 3 años de edad. O sea, que era un decreto, no era una ley. La diferencia entre un decreto, un ordenamiento del Ejecutivo, del presidente, y una ley que viene del Congreso, la ley del Congreso, la tienes que anular a través de un juez de distrito. Aquí, el presidente que llega dice ese decreto ya no sirve y va para atrás, porque es una ley del presidente. Ahora, eso no nos lo explican. Y muchas veces te dicen los intelectuales, es que es muy difícil. No, no es muy difícil. Yo lo acabo de explicar y no tengo que ir a Harvard. Otra vez yendo al tema. A último, el poder está en nosotros. Yes, you're right. A como tú lo empezaste a decir que las colonias no eran... No eran un país. No eran los Founding Fathers. No. Sino las personas que se arriesgan, las personas que no tienen los métodos, pero encuentran los métodos. Porque creyeron que podían. Tú sabes, vamos a estar en una semana, 2 semanas, en el Thanksgiving. No sé si lo sepas o lo sepamos. El Thanksgiving es cuando llegan. Hubo muchos que murieron. No tenían que comer y fueron los indígenas
las gentes que les ponen comida y les regalan grano. Y hacen su primer cena de dar gracias a Dios. Porque eran creyentes, eran puritanos. Nunca se mezclaron con otras razas. No lo digo ni para bien ni para mal. Por eso la famosa historia de Pocahontas y John Smith es tan famosa. Es el único caso donde hubo cruce. Donde un inglés se metió con una indígena. Nada malo en ello. Al contrario. A diferencia de lo que pasó en nuestras colonias. Porque toda esa parte fue conquistada después por británicos y todo lo que tú quieras. En el caso de México y todo el resto de Sudamérica, de Centroamérica y Sudamérica, fueron dos reinos. Fue Portugal y fue España. España más que Portugal. México no era México, era la Nueva España. Toda la parte de lo que es Colombia, Venezuela, Ecuador, se llamaba el Virreinato de Nueva Granada. Más al sur en Argentina se llamaba el Virreinato del Mar del Plata. Eran gobernadas por un virrey, que era el representante del rey en esta parte del continente. Pero ¿qué sucede? Que volvemos entre el mito, la narrativa y la historia. Y vuelvo a lo que hablábamos al principio sobre el negocio del victimismo. Y si no me crees, ahí te va. Estudiamos en México, nos dan nuestros libros de historia editados por la Secretaría de Educación Pública, la que tiene interés en que conozca solo una parte de la historia, que es su narrativa. Ok, yo no sabía eso. Hoy tenemos un presidente que te dice que los españoles nos tienen que pedir perdón por todas las bajezas y atrocidades que cometieron con los indígenas. Yo le diría al señor presidente don Manuel López Obrador que se ponga a leer un poco de historia, porque en 1830 México obtiene su independencia en 1821. Tiene su primer presidente, que es el presidente Guadalupe Victoria. Pero la independencia de México la lleva a cabo un español, Agustín de Iturbide, y no le pone México. Funda el primer imperio. Se hace emperador, al año lo votan, después regresó y lo mataron. Sí. Y México se convierte en una república y tiene su primer presidente. Una república es la que tiene una división de poderes y que el poder no está concentrado en una persona, como es el caso de un imperio o de un rey. El rey tiene todo el poder. En el caso de un imperio lo tiene el emperador. En otros casos un dictador, como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela. Okay. Él dicta lo que se hace, yo lo dicto. O sea, lo que yo dicto es ley. Entonces, Guadalupe Victoria, que es el primer presidente, en el 1824, creamos la primera constitución en México. Ya se llamaba México. España no tenía relaciones diplomáticas con México porque se les habían salido del huacal. Ya dejaron de ser una colonia para ser una república, y eso no cayó muy bien con los dueños de este territorio, según ellos. En 1835, la reina Isabel, que era una reina borbona, no la Isabel I, la de las carabelas, esa era de Habsburgo, eran Habsburgos. La reina Isabel le manda una carta, no me acuerdo quién era el presidente en ese momento, ahorita me acuerdo, porque quién sabe cuántos hubo, donde le dice que pide una disculpa y que está dispuesta a reparar todas las atrocidades que se cometieron en esta parte del continente. Ahí ya pidió una disculpa, para que se lo recordemos a nuestro señor presidente. Pero ahí le paro. En 1992 o 1991, el rey Juan Carlos de España fue a Oaxaca a una fiesta de la Guelaguetza. Y ahí volvió a pedir perdón. ¿Cuántas veces, güey, quieres que pidan perdón? Pero volvemos a lo mismo. Pareciera ser, o nos quieren hacer creer, o nos hicieron creer, que los aztecas, los mexicas, era una cultura, una colonia, una tribu, como le quieras llamar, de gente buena, hacendosa, inteligente, que vivían todos muy tranquilos, amándose los unos a los otros. Y dicen que en agosto de 1821, cuando Cortés finalmente
toma Tenochtitlán, que era la Ciudad de México, que es después la Ciudad de México. En ese momento, España conquistó México. A ver, lo que había aquí no era México. Había Tenochtitlán y había 4, 5, 8 culturas, texcocanos, tlaxcaltecas, you name it. Que por cierto, estaban tan hartos y resentidos de lo que les hacían los aztecas. Cada año, durante 2 veces, llevaban 2 veces al año unas llamadas guerras floridas. Eran unas guerras donde el objetivo no era matar enemigos, era tomar prisioneros para llevarlos a la piedra de los sacrificios. Sacrificaban alrededor de 40,000 humanos cada año. Y ahí te va lo peor. Se comían la carne. Y lo hacían como una forma de comunión. Era un rito religioso. El famoso pozole que tenemos en México se cocinaba con carne humana. Eso nunca nos lo han dicho. Eso nunca nos lo han dicho. Y era tal el resentimiento de Tlaxcala. Los españoles eran cuando muchos 1,000. Fueron apoyados por más de 100,000 guerreros, tlaxcaltecas, texcocanos, etc. Léanlo. Y así conquistan a los aztecas apoyando a los españoles porque ya no los aguantaban. Eso no era México. Eso era tlaxcaltecas, texcocanos. Eso no era México. México aparece hasta 1821, 1823 como república. Y quien consolida esa república realmente ya como patria fue Juárez. Pero es meternos en otros problemas. Pero entonces tú crees, así como nos han hecho creer varias narrativas. Hemos creído, no nos ha hecho creer. Hemos creído porque no hemos investigado más. Ok. Entonces lo importante, como tú dices, es preguntar. No creer en ¡Óyete a Google! San Google. ¡Salud! ¡Amén! En nuestro teléfono inteligente, que nos cuesta quién sabe cuánto al mes, yo pago $140, hay gente que paga más, está el conocimiento de todo el universo. Nomás googleas, claro, tienes que tener tiempo y estar metido ahí, pero ahí están las respuestas. Y si no son las respuestas, el que busca encuentra. Vas a ver otras realidades, pero cuando no quieres aprender, porque le tienes un odio acendrado, un resentimiento fundado, entre comillas, a los españoles, y eso es lo que te conviene creer, y eso me hace víctima, y entonces tú me debes. Esa es la narrativa hoy. Pero en ese momento eres esclavo, no eres libre ya. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tratamos de narrar en este podcast, es de que un empresario piensa es libre por naturaleza. Irresponsable. Bueno, gracias, Luis. De veras, gracias a ti. Y a ver si no los aburrimos. No, yo pienso que, como tú dices, el que busca, encuentra. Y como te digo, el podcast yo lo hice como para traer una nueva narrativa. Ya al igual, mira, yo nunca pensé poder tener la habilidad de poder comunicarme con alguien como tú. Con alguien con más conocimiento que yo. 70 años. y mi gorro. De experiencia. De experiencia. Y de errores, y de fracasos, y de resentimientos, y de cosas absurdas e inexplicables. Todo eso pasó por mi vida. Y yo pienso como jóvenes, si entre más pronto lo podemos ver, entre más pronto nos abrimos la mente y no nos cerramos la mente a seguir una narrativa otra vez. Como vamos el título del libro, libre, pensamos libre, nos metemos a un nivel de empresario, o por lo menos empezamos a sembrar esa semilla, y durante los años lo empezamos a cultivar, y al último tenemos el árbol. Pero eso no pasa sin que primero empecemos a sembrar la semilla. Como comercial personal, después de este libro que se llama Libre, estoy terminando uno que es el siguiente paso, y el título es La osadía. Tenemos que aprender a ser osados. Los victimarios cobran al final. Cobran antes que las víctimas. Las víctimas cobran al final. Después de que te causan todos los daños que te dicen que te causaron, es cuando, ¡ay, mira! Pobre de Mario, fue la víctima. Nadie se dio cuenta. Y el que te robó tu pedazo de queso ya está 100 kilómetros de distancia.
No, y eso se llama ser osado. Y yo pienso que vamos a hacer otro capítulo para eso. Y como te digo otra vez, gracias Luis por acompañarme hoy en este episodio. Y gracias por su paciencia. Y cualquier persona que todavía se sintonizó hasta último, por favor, dejen un comentario qué piensan del episodio. Y nos vemos en la otra. Luis, otra vez gracias. Yo no me despido nada más con una cosa y vuelvo a ratificar el waiver que hice al principio. Okay. Todo lo que les dije, no lo crean. Dúdenlo. Porque no es más que mi experiencia. Punto. Gracias. Bye.